E que futuro crees que lle espera a televisión tradicional, ou polo menos as series que se distribúen semana a semana nas televisións en aberto e xa sexa en televisións públicas ou en televisións privadas que se financian exclusivamente pola publicidade, entre comillas, exclusivamente. Que futuro crees que lle ves aí Fíjate, ahora esa fórmula? cada vez más series de televisión que van en parrilla ya cierran incluso acuerdos de coproducción con plataformas de vídeo bajo demanda para tener una primera vida en la cadena comercial y enseguida saltar a la plataforma de streaming. Esto lo ha hecho, por ejemplo, Mediaset lo ha hecho con varias series para Amazon que no están ni 48 horas en la plataforma de mi tele, sino que saltan automáticamente a Amazon. A mí me parece que la faceta como productoras de las cadenas de televisión está fuera de toda duda. Yo creo que es interesante que las cadenas formen parte de este ecosistema porque creo que todavía no están tan condicionadas por el Big Data, ¿no? Por los datos masivos. Todavía hay cierta artesanía, cierto oficio en el arte de hacer series de televisión en una cadena de televisión, que lo hacen a partir de gente que viene con una idea, gente que tradicionalmente se ha dedicado a esto, le da luz verde y se desarrolla el proyecto sin ningún tipo de injerencia externa, porque la realidad es que estas plataformas sí que hay injerencias, sí que hay una base de decir, oye, queremos hacer un producto para este tipo de audiencia. Las cadenas trabajan de otra manera. Las cadenas de televisión, además, al menos las conversaciones que yo he tenido con gente que se dedica a esto, me trasladan que la segunda vida de las series les ha ayudado a levantar muchísimos más proyectos y ha hecho que sus propias plataformas de vídeo bajo demanda estén experimentando su propia evolución, ¿no? Estén intentando mejorar sus reproductores, que yo creo que es la gran asignatura pendiente de la televisión comercial. Necesita mejorar sus servicios de televisión a la carta, que a día de hoy es un desastre, porque el nuevo estándar de cualquiera es Netflix. Entonces, claro, tú te vas a un servicio de televisión a la carta que te mete el mismo pre-roll 5 veces, que no se te carga, que no funciona. Entonces, al final, la ficción no va a desaparecer de la parrilla porque la ficción le sigue dando mucha estabilidad al medio, sobre todo en las cadenas comerciales. Es verdad que es probable que no mueva un gran share, pero normalmente cuando encuentran el núcleo de audiencia, la estabilidad está garantizada. Entonces eso a los anunciantes les gusta mucho. Pero evidentemente ya no va a ser, yo creo, que el formato estrella como lo fue en tiempos el cine y la televisión. Recordemos que pues, los 80 y los 90 en prime time, ¿qué veíamos? Claro, Películas y películas, series, sí. era lo que había. De vez en cuando a lo mejor había algún programa de variedades, pero lo normal era ver series y cine. Y eso es algo que está empezando a transformarse porque las cadenas apuestan pues, por programas de entretenimiento, programas en directo, es decir, otro tipo de contenido en torno al cual puedan crear pues, una experiencia de segunda pantalla, Pero actividad en redes resumindo, sociales. antes de que entre Marcos, que teña unha das últimas preguntas, ti crees que entón os modelos para as televisións, para as canles tradicionais, os grandes grupos, sí que muda claramente, cambia en que agora teñen que facer as series ou as producións pensando xa nun segundo visionado que non vai ser na súa plataforma? Ou Sin se... duda, Vale. sin duda. Se han convertido en aliados, es decir, han dejado de verlos como enemigos y se han convertido como aliados. Y ojo, que las casas productoras las productoras asociadas a Mediaset y A3 Studios están trabajando a destajo para plataformas, pero a destajo. Pois a min gustaríame saber a tua opinión sobre unha cousiña, a ver, porque dende o punto de vista tecnolóxico, sí, temos os servidores, con calidade e todo iso, pero temos ese último metro, que é o da aplicación a través da que consumimos os contidos. E a ver cal é a tua opinión de como afecta iso realmente ao éxito dunha plataforma, porque eu non sei ata que punto a xente vai ter tolerancia a atrapalladas como a aplicación de HBO, que é insufrible. O sea, que HBO y Amazon, por ejemplo, y sí. Bueno, HBO parece que está en vías de cambiar, pero que ese es el problema, es decir, el tema de te puede gustar más o menos Netflix. Lo que es indudable es que es la mejor experiencia de usuario del mercado. Es decir, sobre eso no hay ninguna duda. Yo pongo siempre el ejemplo de cuando voy yo veraneo en la Mariña Lucense. Y ahora tenemos fibra. Ahora tenemos fibra allí, pero en tiempos lo que había era un ADSL de 30 megas. Netflix era la única aplicación que funcionaba. La única. O sea, podía funcionar hasta con un ancho de banda de 30 megas. El problema de la organización del contenido, incluso en Amazon, que es patillero. Es decir, tal y como está organizado el contenido en Amazon es muy patillero. Yo creo que el espectador se está acostumbrando a un tipo de experiencia de usuario diferente y está garantizado que cuanto mejor funcione la plataforma, más horas de consumo impulsas.
y hay cosas que se dan de bofetadas. Y la de Disney, por ejemplo, es maravillosa también. Es una gran aplicación. Una gran copia de Netflix, sí. Sí. Es una gran copia de Netflix, pero es que aparte, en su caso, la plataforma tecnológica es suya. La plataforma tecnológica la compraron y se gastaron un dineral, se llama BAMTech, y aparte es una plataforma que les permite no solo el streaming de contenidos bajo demanda, sino también el streaming de retransmisiones deportivas en Estados Unidos con ESPN+. Y se dejaron un dineral porque ellos sabían que el contenido solamente es una parte de todo este tinglado. Es decir, necesitas tener una aplicación que funcione. A mí me pasa muchas veces que cuando entro y no me funciona, por el motivo que sea, o porque se queda pensando, o sencillamente una cosa muy tonta con lo de seguir viendo en HBO, es decir, que me deja siempre el último capítulo e intento seguir viendo, pero no me pone el siguiente, con lo cual tengo que ponerme a buscar el contenido para seguir viendo el siguiente capítulo. Una cosa muy tonta, ¿no? Sin duda. A mí me parece muy interesante en este sentido o que aportan, por exemplo, aglutinadores de canles, como pode ser, neste caso, a PlayStation, no meu caso, que eu sou un xogador de videoxogos, e desde aí teño unha parte na que podo entrar no que teño de Amazon, no que teño de... e non teño que andar entrando e saindo das aplicacións. Non, entendo que por aí vai haber un campo grande. A outro campo que me parece superinteresante é, falabas antes dos aliados, o gran aliado sempre das producións, sobre todo para poder financiar, é a publicidade. Eu creo que nun momento concreto ímonos ter que centrar en que 2 ou 3 aplicacións ou que 3 plataformas queremos, porque senón vai ser moitísima pasta. Poderemos ter algunha das aplicacións ás que non chegamos, algunhas plataformas ás que non chegamos, un lite que nos diga, bueno, pois aquí vas ter un prezo moi reducido ou incluso case gratis, pero vas ter que chupar publicidade se queres velo. A ver, el modelo de la agregación sin duda es el gran futuro y el gran drama, yo creo, de la televisión de pago, porque Apple, por ejemplo, cuando presentó Apple TV Plus, presentó también Apple TV Channel, que es exactamente eso, es un servicio que agrega tus servicios de suscripción a plataformas de vídeo bajo demanda, creando una interfaz única, de manera que tú ahí puedes ver todos los contenidos de todas las plataformas a las que estás suscrito. Y yo creo que esa es una vía tremendamente interesante de desarrollo. En cuanto al tema que comentas de las versiones y de los escalados de precios, sin ninguna duda, y aparte es tendencia. Es decir, todas las plataformas nuevas, tanto Quibi, tanto Peacock como HBO Max, aunque HBO Max lo ha anunciado para el año que viene, todas tienen una versión más barata con publicidad. En el caso de Peacock, además, tiene 3 niveles de precio. Tiene un nivel gratis con publicidad, un nivel de pago con publicidad y un nivel más caro sin publicidad. Porque lo que en esa versión freemium como Spotify con publicidad lo que pretenden es que la gente pueda testar la plataforma, ver los contenidos que hay y a medida que vas aumentando primero pagando y luego pagando más, accedes a nuevos contenidos o accedes a una versión sin publicidad. Me parece interesante porque estos modelos que combinan la suscripción con la publicidad permiten una entrada nueva de ingresos que no tienen las plataformas que no tienen publicidad. Pero también es verdad que las estadísticas de consumo en modelos sin publicidad son mucho mayores en términos de horas de consumo que los que tienen publicidad. También es verdad que la expansión global en modelos con publicidad es mucho más compleja porque significa que país por país tienen que establecer sus delegaciones y sus propias contrataciones publicitarias. Es decir, no es tan fácil globalizar una plataforma con publicidad como es globalizar una plataforma sin publicidad. Es decir, que si en un universo en el que HBO Max llega a España, imaginemos en 2021, como parece su voluntad, en una versión con publicidad, necesitarán que en HBO España tengan un delegado comercial que se encargue de cerrar con anunciantes las inserciones publicitarias de productos para el territorio español. Y eso requiere no solo el trabajo, por supuesto, de contratación de una persona que se dedica a esto, sino también un trabajo de capitalizar la publicidad online. Pero es una vía de desarrollo de la publicidad en Internet que a mí me parece muy interesante. Pero yo creo que hemos avanzado mucho en ciertos sectores en Internet, pero la publicidad todavía está ahí que no acaba de encontrar su sitio. Bueno, seguro que fará, porque onde hai cartiños sempre se evoluciona. Sí, hai cartos, seguro. Elena Neira, estiven lendo o teu libro, eu como espectador, cando vexo series, teño un índice de calidade da serie do que me entretén a mí, que cantas veces miro o móvil e me vou. E cando estiven lendo o teu libro, en ningún momento mirei o móvil, estiven super centrado. Levamos falando 52 minutos, podedes pensar, bueno, está aquí xa todo o que pongo no libro, que nin de broma, todo o libro é chicha, todo o libro ten contido. É un libro, xa falábamos antes, que Streaming Wars, o teu libro, que fala da nova televisión, que
é útil para a miña nai, ou a nai de Dani, que son dúas persoas super curiosas, cheas de preguntas. É un libro que vai valer para xornalistas, é un libro que se pode dar hasta nas facultades, así que parabéns, que vaya super ben nas ventas, e mil gracias por estar con nos aquí en Lambos Digitais. Eres desde hoxe unha lambona digital máis, vale? Moitísimas gracias, Elena. Gracias a vosotros. Dani Vicos, Marcus Boa Fernández, noite. querote moito, Javi Mosa ata semana que ven, e gracias a Chu Silva por facer que isto sone perfectamente. A todos, ata semana que ven, Lamonciños, adeus.